Mi mejor amiga tuvo problemas en el trabajo, así que fui a respaldarla. Soy su cuñada, si hay algo, háblenlo directamente conmigo, pero antes de que pudiera terminar de presentarme. Una gran mano presionó fuertemente sobre mi cabeza, al mismo tiempo la voz fría y distante de su hermano sonó lentamente junto a mi oído. Escuché que eres mi esposa. ¿Quieres que lo haga oficial para ti? Eran las 10 de la noche, acababa de terminar de trabajar horas extras, cuando recibí una llamada de Jane Goh Salma. Lo arruiné todo, ¿qué debo hacer? Lloraba al otro lado de la línea y yo me quedé sin palabras. ¿No trabajas en la empresa de tu propia familia? Incluso si algo sale mal, ¿quién podría culparte realmente? Pero tengo miedo de que el abuelo lo descubra, entonces no me dejará ir al extranjero. Jane lloraba aún más fuerte. Ella era una supuesta heredera rica, y sin embargo su vida no era tan libre y fácil como imaginaban los de afuera. Su novio era francés y siempre había soñado con establecerse en Francia. Pero su abuelo se había opuesto firmemente. Al final llegaron a un compromiso. Jane debía lograr algo en casa antes de poder irse. Incluso le prometió entregarle la sucursal francesa de la familia para que la gestionara. Claramente aún la consentía. ¿Qué hago, Salma?, dijo. Ella va a contarle al abuelo sobre mi error mañana. Jane seguía sollozando, y era su superiora directa, así como la nieta política favorecida por el patriarca de la familia Guo. Esta empresa había sido cofundada por su abuelo y el de Anne, por lo que naturalmente los hijos de ambas familias crecieron juntos. Escuchando el llanto de Jane, me armé de valor. ¿Estás en la oficina? Iré a buscarte. Cuando lo confirmó, rápidamente tomé un taxi. En el momento en que subí, me invadió el arrepentimiento. Pero ya le había prometido, no tenía opción más que preguntar, ¿tu hermano está en la empresa? Traté de sonar tranquila. Pero el golpeteo nervioso de mis uñas cuidadas me delató. Jane dudó y luego dijo, no. Aliviada, exhalé, y sin embargo por alguna razón sentí una extraña pérdida. Aún así, me obligué a concentrarme. Dime con claridad, ¿qué pasó exactamente? A partir de ella reconstruí toda la historia. Jane había sido responsable de negociar un proyecto con otra empresa. Había trabajado sin parar por más de 10 días. Por suerte, el trato se había concretado ayer, e informó todo a Anne. Y le dijo que firmarían juntas el contrato al día siguiente. Pero durante todo el día Anne no apareció por ningún lado. Sin otra opción, Jane fue sola, sonrió. Bebió, hizo lo que fuera necesario, hasta lograr que se firmara el contrato. Pero al regresar descubrió que el precio estaba escrito incorrectamente. Lo que causó que la empresa perdiera más de 800.000 yuanes. Cuando Anne lo supo, no la regañó demasiado, solo suspiró levemente. No te dije que esperaras por mí, ¿por qué fuiste sola y cometiste semejante error? Jane explicó que había revisado los documentos la noche anterior. Y que no había encontrado problemas. No tenía idea de cómo ocurrió el error. Anne la interrumpió, con ojos llenos de decepción. Jane, estoy demasiado decepcionada de ti. Luego la despidió. Fue entonces cuando Jane vino llorando a mí. ¿Cómo podía haber tantas coincidencias? Mi primer pensamiento fue que era obra de Anne. Sin embargo, Anne y Jane no tenían un conflicto de interés directo. No le di más vueltas. No te preocupes, espérame, ya voy. Cuando llegué abajo de la empresa de Jane, ella ya me estaba esperando, parecía a punto de romper en llanto otra vez. ¿Qué hago, Salma? No te preocupes, solo llévame contigo. Traté de parecer tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Entramos en la oficina de Anne, ella estaba al teléfono. Con solo una mirada nos indicó guardar silencio. La seguridad que había reunido se esfumó al instante. Sí, gracias, señor Lu, por entender. Mañana llevaré a alguien para volver a firmar el contrato. Y pedir disculpas en persona, dijo antes de colgar. Luego se volvió hacia Jane. ¿Por qué has vuelto otra vez? El rostro de Jane era de arrepentimiento. De verdad sé que estuve mal. Por favor, no se lo digas al abuelo. Anne frunció el ceño y estaba a punto de responder, cuando yo di un paso adelante. Soy su cuñada, cualquier asunto. Puedes tratarlo conmigo. Pero antes de que pudiera terminar mi declaración, una gran mano presionó fuertemente sobre mi cabeza una vez más, al mismo tiempo. La voz fría de Jason Goh sonó junto a mi oído. Escuché que eres mi esposa. ¿Quieres que lo haga oficial? Me quedé helada, luego giré rígidamente la cabeza. Solo para ver a Jason Goh. Él soltó una risa fría y burlona, y miró hacia Jane. ¿Incluso alguien como esta llamas para que te ayude? De verdad eres desesperante. Jane me lanzó una mirada resentida.
como culpándome por haber tenido una idea tan inútil. Anne, sin embargo, ignoró nuestra pequeña escena, sus ojos estaban fijos solo en Jason. ¿Por qué estás aquí tan tarde?, preguntó con evidente preocupación. Jason respondió con frialdad: escuché que Jane tuvo problemas, así que vine a echar un vistazo. Anne sonrió levemente: está bien, ya lo resolví. No te preocupes, no le contaré al abuelo. Solo era para asustarte un poco, para que recuerdes esta lección. Jane rápidamente tartamudeó: gracias, gracias Anne. Jason les lanzó una mirada, y finalmente dejó que su mirada recayera en mí. Pero tras solo un breve vistazo, la retiró de nuevo. Ya que está resuelto, vámonos todos a casa. No, interrumpí. Todos voltearon a mirarme. Este asunto claramente muestra que alguien quería incriminar a Jane. Ella dijo que revisó el contrato la noche anterior. ¿Cómo pudo estar mal de repente? Y se suponía que alguien debía acompañarla a firmarlo. ¿Cómo desapareció? De pronto, cayó un silencio en la sala. No había terminado de hablar cuando Jason de repente vino, me tapó la boca con la mano. Y de la manera menos elegante me recogió bajo su brazo y me sacó cargada. Es tarde, vete temprano a casa, dijo simplemente. Me empujó al asiento trasero de su coche, y luego subió él mismo. Jane fue incriminada, insistí. Lo sé, respondió Jason rápidamente. Intenté seguir presionando. Pero me interrumpió: ya sé la verdad, yo me encargaré. No dejaré que Jane sufra una injusticia. Fijó sus ojos en mí, mirándome profundo e inquebrantable. Confía en mí, ¿sí? Contra mi voluntad, me encontré asintiendo. La atmósfera en el coche de repente se volvió insoportablemente incómoda. Quise huir, mi mano se dirigió a la manilla de la puerta. Pero él se inclinó, agarrando la mano con la que intentaba escapar otra vez. Su voz, baja y firme: ¿qué es exactamente lo que finges no entender? Señorita Hill, yo, no sé a qué se refiere, solo pude fingir ignorancia. Salma, llamó mi nombre. Me miraba, la distancia era demasiado corta, podía incluso sentir el calor de su aliento contra mi piel. Giré la cabeza, evitando su mirada. Sin embargo, se negó a dejarme escapar. Su mano se alzó y me sujetó firmemente la barbilla, obligándome a mirarlo. Jason, ¿comiste ajo? Balbuceé aquella absurda pregunta. Solo para romper la tensión. Su rostro se tiñó de rojo al instante, me fulminó con la mirada. Durante un buen rato buscó palabras. Finalmente me soltó, retrocediendo para crear distancia. Nunca como ajo, murmuró a la defensiva. Aliviada, supe que había logrado desviar la conversación. Me apresuré a abrir la puerta del coche. Si no hay nada más, me iré primero. Pero antes de que pudiera salir, el largo brazo de Jason se estiró, arrastrándome de nuevo al asiento. Me miró fijamente un largo momento, luego suspiró. ¿Dónde vives? Te llevaré a casa. ¿Puedo tomar un taxi?, respondí rápido. Frunció el ceño. Eres una chica, no es seguro estar sola tan tarde. Lo miré con calma. Señor Go, he estado sola todos estos años. Apartó la mirada, en silencio. Tras una larga pausa, su voz volvió, más suave esta vez. ¿Pero qué pasa si insisto en llevarte de regreso? Jason y yo habíamos tenido una relación, una real, reconocida abiertamente por ambos lados. Él era el hijo mayor y más destacado de los Go, y en las familias de entonces. Había logrado ser admitido en la Universidad S. Más tarde, Jane siguió su camino y también ingresó en la Universidad S. Jane y yo fuimos compañeras de cuarto en la universidad. Ella era increíblemente discreta, jamás habría imaginado que era una rica heredera. Así que cuando conocí por primera vez a su hermano, lo consideré solo una persona común. Bueno, quizá una extraordinaria, pero nada más. Gracias a la presentación de Jane, Jason y yo comenzamos a conocernos, y pronto estuvimos juntos. No pasó nada trascendental, simplemente porque yo era atrevida, descarada incluso. Desde la primera vez que lo vi, me sentí atraída por él. Jane, mira, ese chico es tan guapo, fue en nuestro primer día, al llegar a la universidad. Nuestras otras dos compañeras de cuarto fueron acompañadas por sus padres, quienes tras ayudarlas a instalarse, las llevaron a comer. Jane y yo, las únicas sin padres presentes. Naturalmente nos juntamos. Al bajar las escaleras, distinguí a Jason entre la multitud de inmediato, y las palabras se me escaparon. Jane me sonrió. ¿Qué tal si voy y le pido su contacto por ti? Me provocó. Me sorprendió, era nuestro primer día conociéndonos, y Jane ya estaba dispuesta a hacer eso por mí.
Estaba a punto de negarme, pero ella ya había corrido hacia él. Los dos conversaban a cierta distancia, sonriendo de vez en cuando, y ambos miraban hacia mí. No pude evitar notar el rubor en las orejas de Jason. Jane, espera a que me acerque, dije, caminando hacia ellos. Hermano. Esta es Salma, mi compañera de cuarto, dijo Jane. Salma, este es Jason, mi hermano. Me quedé helada, completamente avergonzada. Jane tomó nuestras manos y las unió. De la mano, conózcanse. El calor de su palma se extendió sobre la mía. Alcé la mirada y encontré sus ojos. En el mismo instante en que nuestras miradas se cruzaron, apartó la cara de inmediato, avergonzado. Al darme cuenta de su timidez, mi propia incomodidad se transformó en emoción. Eres muy guapo, hermano mayor. ¿Puedo tener tu número? Pregunté sin la menor vergüenza. Él se sobresaltó, murmuró un suave «ah», y sacó su teléfono. Así, intercambiamos contactos. Al confirmar que Jane no se oponía a que me acercara a su hermano, comencé mi persecución total de Jason. Adoptó muchas formas, encontrándomelo en la cafetería, en el campo deportivo, en la biblioteca, en el cibercafé. Y cuando no tenía clases, me colaba en sus lecciones. Una vez, cuando me preguntó por qué estaba allí, le di la noble excusa de preparar la materia con antelación. Él rió, su tono impregnado de diversión. Preparando clases de cursos superiores. ¿Cuándo apenas eres de primer año? Lo miré fijamente a los ojos, sin pestañear. ¿Y por qué no? No pudo hacer nada para detenerme, así que resignado me dejó acompañarlo. Aún así, su actitud hacia mí seguía siendo distante. Ya te trata mejor que a la mayoría, me dijo Jane. No le creí, convencida de que solo quería consolarme. Nuestro primer gran avance llegó en su partido de baloncesto. Jason era algo así como una estrella en el campus, excelentes notas, guapo, atlético e incluso con talento musical. Era prácticamente el protagonista masculino de una novela romántica universitaria. Naturalmente, las gradas estaban llenas de chicas animándolo. ¿Cómo puedo hacer que me note? ¿Cómo destacar entre todas? Le pregunté a Jane. Ella lo pensó un buen rato, luego jugueteó con su móvil. Déjamelo a mí. Poco después, llegó un paquete. Jane se acercó con él en las manos. Al abrirlo, reveló un altavoz. Normalmente, este tipo de altavoces se usaban para vender verduras, berenjenas a 3 yuanes el kilo, judías a 5 yuanes. Con solemne seriedad, Jane dijo: «Usa esto para animar a mi hermano, seguro que te notará». Bajé la cabeza, considerando seriamente la posibilidad. Jane soltó una carcajada. «¿De verdad lo estás pensando?» Pero cuando llegó el día del partido, ahí estaba yo, sosteniendo aquel ridículo altavoz en las gradas. Solo entonces, Jane se dio cuenta de la gravedad de su sugerencia. Frunció los labios y se apartó un poco de mí, desesperada por no verse involucrada. El partido comenzó. Jason. Vamos, Jason. Los vítores de las gradas eran fuertes, pero todas eran voces femeninas, fundiéndose en un coro indistinguible. No quería que me ahogaran entre los gritos, así que encendí el altavoz, tomé aire profundamente y grité con todas mis fuerzas: «Jason, vamos Jason». En el instante en que mis palabras resonaron en la cancha, todo el gimnasio quedó en silencio, incluso los jugadores se detuvieron en seco. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Pero en vez de encogerme, levanté el altavoz de nuevo y grité una vez más: «Jason, vamos Jason». Desde ese día, cada vez que la gente me veía, susurraban entre ellos: «Esa es la chica, la que animó a Jason con el altavoz en el gimnasio». Por fin, mi nombre podía mencionarse junto al suyo. Pero entonces Jason empezó a evitarme. Le pedí a Jane que indagara con sutileza, pero ni siquiera ella pudo averiguar nada. Después de eso, cada vez que intentaba organizar un encuentro fortuito, Jason huía en cuanto me veía. Me desanimé, mientras Jane no sabía qué hacer. De verdad había esperado que yo pudiera acabar con su hermano. Pero dadas las circunstancias, parecía casi imposible. Un día en que no tenía clases, normalmente me habría colado en la lección de Jason. Pero esa vez no lo hice. En cambio, lo esperé fuera de su aula. Cuando terminó la clase, uno de sus amigos me vio, le dio un ligero puñetazo en el pecho a Jason y lo molestó. «Tu noviecita vino a buscarte otra vez». Jason frunció el ceño, su expresión mostraba tanto impaciencia como un leve disgusto. «No digas tonterías». Yo bajé la cabeza, sin atreverme a indagar en la mirada de sus ojos. Sus amigos se dispersaron, dejándonos solos en el pasillo.
Jason, hablemos en serio, dije. Él giró la cabeza, evitando mirarme. Tras un largo silencio, no dijo nada, simplemente se marchó. Al final del pasillo estaba Anne, me observó con una mirada evaluadora y burlona antes de apresurarse a alcanzar a Jason. Desde ese momento, empecé a rendirme con él. Una fruta forzada nunca será dulce, yo sabía esa verdad. Así que comencé a evitar a Jason a propósito, mientras Jane observaba en silencio mi reacción. No dijo nada. Yo me hundí en una niebla de tristeza durante mucho tiempo. Incapaz de soportar verme así, Jane reunió a algunos compañeros. Y me arrastró a divertirnos. Fuimos de excursión y tomamos muchas fotos. Ese día llevé un vestido verde menta, el mismo que Jason una vez me había elogiado, diciendo que me quedaba hermoso. Publiqué esas fotos en mis redes sociales, incluidas algunas grupales. Apenas las subí, recibí una notificación, un me gusta de Jason. No supe qué pensar, lo único que sentí fue una pesada tristeza oprimiendo mi pecho. En silencio borré la publicación. Cuando Jane vino a verme más tarde, me puse mi habitual máscara de indiferencia. Sonó mi teléfono, Jane contestó. Era Jason. Ella me miró de reojo, pero no salió de la habitación, contestando justo frente a mí. Aunque no puso el altavoz. Estábamos lo bastante cerca para oír cada palabra. ¿Salma me bloqueó? Fue la primera pregunta de Jason. Jane se quedó helada. ¿Qué? ¿Su publicación desapareció? Dijo él. Jane no respondió, solo me lanzó una mirada cautelosa. Yo le sonreí como si nada pasara, fingiendo no haber oído nada. Ella me devolvió la sonrisa y luego se fue, con el teléfono en la mano, en silencio. Yo saqué el mío y repasé mis contactos una y otra vez. Jason claramente se preocupaba, pero me evitaba. No le gustaba. Un revoltijo de pensamientos caóticos luchaba en mi cabeza hasta que llegué a una conclusión. Me gustaba Jason, pero me negaba a seguir degradándome como una tonta enamorada. 2 semanas después, Jason por fin me buscó por primera vez, me pidió vernos en un café cerca de la universidad. Era un lugar de lujo, al que rara vez entraban estudiantes. Naturalmente, supuse que no quería que nadie nos viera juntos. Eso me molestó, pero fui de todos modos, porque como ya había dicho, me gustaba. Pasé medio día en el dormitorio arreglándome, pero al final volví a elegir el vestido verde menta, el que él había dicho que me quedaba bien. Cuando llegué y me senté, crucé los brazos sobre el pecho y lo miré fijamente. Jason me miró en silencio un buen rato. Justo cuando iba a hablar, lo interrumpí. Vine aquí por una razón, para hacerte una sola pregunta, ¿te gusto o no? Jason se quedó helado. Salma, no es que no me gustes, pero en aquel entonces su expresión mostraba que estaba a punto de dar excusas, de remover el pasado. No quería escucharlo. Lo interrumpí de nuevo, ¿sí o no, Jason? ¿Te gusto o no? Él guardó silencio un momento, luego volvió a llamarme, Salma. Pero antes de que terminara, me levanté, agarré mi bolso y me di la vuelta para irme. Detrás de mí, Jason salió corriendo a la calle y me atrapó la mano. Me gustas, Salma. Entonces, ¿por qué? Quise insistir, pero Jason no me dio la oportunidad. Se inclinó y me besó. Desde ese día, nuestra relación fue oficial. Incluso lo anunciamos públicamente en redes sociales. Nuestros sentimientos eran reales, y todo entre nosotros marchaba bien, salvo por un defecto. Por lo ocurrido en el café, nunca tuvimos realmente la oportunidad de conocernos a un nivel más profundo. Y al final, esa fue la razón de nuestra ruptura. Terminamos mal, yo incluso le solté palabras crueles, jurando que nunca volvería a aparecer ante él. Ahora, sentada en el coche a su lado, no le di ninguna respuesta. Él ya se había deslizado en el asiento del conductor y encendido el navegador. ¿Dónde vives?, preguntó Jason otra vez. Yo giré el rostro y le di mi dirección. El coche arrancó, ninguno de los dos habló. El silencio era tan pesado que podía oír nuestras respiraciones, el leve sonido de sus dedos golpeando el volante. No fue hasta que bajé del coche que finalmente habló. ¿Por qué terminaste conmigo tan de repente, en aquel entonces? Yo lo miré y solté una risa amarga. ¿Qué más podía hacer? ¿Convertirme en tu amante? Sin esperar su reacción, azoté la puerta con fuerza y me marché, asegurándome de que el estruendo transmitiera mi furia. Jason abrió rápido su puerta y me siguió. Me agarró de la muñeca, pero yo me solté bruscamente. Adiós, Jason. Por un fugaz segundo me sentí desorientada, mi corazón latía desbocado en mi pecho. Todavía me gustaba,
Eso era un hecho que no podía negar, pero como había dicho antes, no podía permitirme pensar más en él, nunca podría ser la otra mujer. Nuestra ruptura había sido abrupta, yo era de primer año entonces y Jason de tercer año. Poco después de empezar a salir, él se fue a unas prácticas. Estaba ocupado, pero nunca supe en qué exactamente estaba ocupado, y sin embargo venía a decirme cosas. Ella estaba un año por delante de mí. Me pidió que la encontrara en una cafetería, irónicamente en la misma cafetería donde Jason y yo habíamos oficializado nuestra relación. Me senté. La saludé cortésmente como solía hacer Jane. Normalmente Anne y yo teníamos poca interacción directa, aunque nos veíamos lo suficiente como para intercambiar saludos. Ella asintió, pero sus ojos eran fríos y distantes, una expresión que nunca había visto en ella. La Anne que yo conocía siempre había parecido una hermana mayor amable. Ese día, su mirada me inquietó. Me senté nerviosa esperando que hablara. Ella apartó la vista, metió la mano en su bolso y colocó una tarjeta bancaria sobre la mesa. Hay 1.000.000 de yuanes en esta tarjeta de parte de la señora Heu para ti, dijo. Esas pocas palabras atravesaron mi mente como un trueno. ¿Qué quieres decir?, pregunté con una sonrisa irónica. Estás con Jason por dinero, ¿verdad? No, entiendo. Ella estudió mi expresión confundida, luego volvió a burlarse. Ese acto tuyo de hacerte la tonta puede engañar a Jason. Pero no a mí. Empujó la tarjeta más cerca. Acéptala. La familia Heu nunca te aceptará. Aunque te aferres a él sinvergüenza, nunca obtendrás más que esto. Sus palabras fueron directas, incluso crueles. Yo estaba demasiado atónita para reaccionar. No entiendo de qué estás hablando, dije, y no entiendo lo que finges. Y repliqué, ¿en serio vas a decir que no sabías que Jason viene de una familia poderosa? Me quedé helada. Entonces, de repente, sus extrañas palabras de antes cobraron sentido. Una escena tan melodramática, y me estaba pasando a mí. No tuve tiempo de decidir si debía enojarme con Jason por ocultarme su identidad, o alegrarme en secreto de haberme enamorado de alguien rico. Miré directamente a Anne, mi mirada firme. De verdad no lo sabía. Tú deberías saber mejor que nadie lo discretos que son esos hermanos. Dije, pero Anne se negó a escuchar. A sus ojos yo no era más que una oportunista. Estrictamente hablando, no le debía ninguna explicación, pero odiaba ser malinterpretada. Estoy con Jason simplemente porque me gusta, y él me gusta a mí. No importa cuánto duremos, ni si llegamos al final. No me importa. Lo que importa es el presente, esta persona que está frente a mí. Lo que hemos compartido ha sido hermoso, y eso me basta. Ella escuchó. Luego soltó una risa fría. Su único comentario fue, fingida. Piensa lo que quieras, respondí con calma, pero esa es la razón por la que estuve con Jason. Con eso me giré para irme. Pero la voz de Anne me detuvo. ¿Estás segura de que no lo dejarás sin mirar atrás? Respondí, estoy segura, incluso si tengo que ser la otra mujer. ¿Qué?, dijo bruscamente. Se recostó en la silla, cruzó una pierna sobre la otra y me clavó una mirada de desprecio. Mitad burla, mitad condescendencia. Entonces déjame ser honesta contigo, Salma, Jason solo se casará conmigo. Mi mente quedó en blanco, no supe qué decir. Solo escuché mientras continuaba, con un tono lleno de orgullo, hablando de cómo ella y Jason eran novios de la infancia, cómo sus familias eran perfectamente compatibles. Una unión hecha en el cielo, dijo. Que los ancianos Heu la adoraban, y que ella y Jason habían sido prometidos desde antes de nacer. De repente, mis palabras anteriores me parecieron ridículas. Estaba abrumada, perdida. Instintivamente agarré mi bolso, me giré e intenté huir. Y recogió la tarjeta bancaria de la mesa y me la arrojó. Ella me miraba por encima del hombro, su arrogancia intacta. Toma el dinero y vete. La vergüenza me abrasaba la cara. Sentí la piel arder. No recogí la tarjeta, sino que me obligué a mantener la compostura. Salí de la cafetería. Esa noche terminé con Jason. Juré que nunca volvería a aparecer frente a él. Por culpa de Jane, mi compañera de cuarto, no me atreví a llorar. Ni siquiera podía forzar una sonrisa, solo mantenía un rostro inexpresivo todo el día. Como si el mundo me debiera millones. Jane me preguntó por qué había terminado. Creí que ella no me ocultaba nada. También creí que no sabía nada y había venido a verme. Así que no le conté nada. Solo dije, ya no me gusta Jason. Ella parecía más triste que yo, pero nunca volvió a preguntar. Jason estaba ocupado con sus prácticas, y yo lo evitaba deliberadamente. Incluso cuando intentó buscarme, me negué a hablar.
También pensé que Jason era un bastardo. Por ocultar su identidad, por ocultar a Anne. No tenía ningún deseo de escuchar sus explicaciones. Más tarde se graduó y perdimos todo contacto. Ahora, en el presente, Jason me sujetaba la muñeca con una mano. Y con la otra me obligaba a mirarlo a los ojos. ¿Qué quisiste decir con eso?, exigió. Incapaz de esquivar, lo miré fijamente con terquedad y dije: no seré tu amante. Frunció el ceño. ¿Estás enferma? Su expresión sugería que pensaba que estaba loca. De repente me sentí agotada. Señor Heu, dije fríamente, con la voz distante y teñida de resignación, no sé qué reglas tienen ustedes los ricos, pero creo que, como mínimo, deberías tratarme como a un ser humano. Levanté la cabeza, fijando mis ojos en los suyos. Pensé que de verdad me amabas en aquel entonces. El ceño de Jason se profundizó. Luego, liberando una mano, me tocó la frente como si comprobara fiebre. Estás diciendo disparates. No entiendo ni una palabra. La confusión en su voz no parecía fingida. Eso me sobresaltó. Nos miramos fijamente, ambos de ojos muy abiertos. ¿Alguien te dijo algo?, preguntó Jason. Yo asentí. Pero antes de contarle sobre Anne, quería confirmar otra cosa. De lo contrario sonaría como una acusación sin pruebas. ¿Tu familia sabía que estábamos saliendo?, le pregunté a Jason, vaciló y luego negó con la cabeza. Mi rostro se endureció, eso lo confirmaba, había sido obra de Anne. Al ver mi expresión, Jason se apresuró a explicarse. En ese entonces solo habíamos estado juntos menos de medio año, pensé que debíamos salir más tiempo, esperar hasta que fuera estable antes de contarle a mi familia. No planeaba ocultarte para siempre. Lo interrumpí, fue Anne. ¿Qué? Jason se quedó helado. Respiré hondo y le conté todo sobre Anne y cómo me había confrontado en la cafetería. Guardó silencio por mucho tiempo antes de decir: mi madre nunca haría algo así, y aunque lo hiciera, nuestra familia jamás ofrecería solo 1 millón. Ese dinero debía ser de Anne. Me golpeé el muslo con frustración. Maldita sea. Si hubiera sabido que era su dinero, lo habría aceptado. Jason tomó mi mano y la acarició suavemente. En cuanto a lo de la infancia juntos, sí, crecimos juntos, pero no me gusta. Hizo una pausa y luego añadió: sin embargo, lo del compromiso arreglado y la aprobación de los mayores, eso sí es cierto. Me quedé helada. Jason estudió mi expresión y luego de repente se echó a reír. Entonces no era que hubieras dejado de amarme, me seguiste queriendo todo el tiempo, de lo contrario, ¿por qué reaccionas así? Mi cara se sonrojó hasta el extremo. Él continuó: ese compromiso era solo una broma. Esto no es la antigüedad, ¿a quién le importan esas cosas? El abuelo sí la aprecia, pero eso es solo pensamiento anticuado. Él siente que las familias Geuian están muy unidas, así que la generación joven debería casarse. Pero no puede controlarme. Aunque no quería admitirlo. Una chispa de alegría se agitó en mi pecho. Sin embargo, hacia afuera permanecí fría. Siempre he sido terca. Jason me sonrió: sigue fingiendo. Luego se recostó contra el coche. Anda, descansa bien. Le di una última mirada antes de entrar a mi edificio. En la entrada no pude resistir girarme de nuevo. ¿Y cómo piensas manejarlo de ella?, le pregunté con tono agudo. Si pensaba proteger a Anne, cortaría lazos para siempre. Yo no era capaz de vengarme de él, ni tampoco podía enfrentar a Anne. Lo único que podía hacer era dejarlos atrás a ambos. La expresión de Jason se volvió seria. Espera, fue todo lo que dijo. No contesté nada más. Tras una última mirada subí a mi habitación. Caminé hasta la ventana y miré hacia abajo. Jason seguía allí. Me vio y levantó la mano para saludarme. No respondí. En su lugar, corrí las cortinas. Después de ducharme, me tumbé en la cama. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jane: mi hermano me pidió tu contacto. Le dije que podía dárselo, pero primero necesito preguntarte a ti, ¿quieres que lo haga? En ese entonces, para evitar a Jason, había cambiado mi número y todas mis cuentas en redes sociales. Le había dicho a Jane que nunca le diera mi contacto, que nunca se involucrara. Ella estuvo de acuerdo y cumplió su palabra. Por supuesto, Jason y yo aún teníamos amigos en común, pero sabía que no les pediría ayuda, todos valorábamos demasiado las apariencias. Incluso si pudiera rebajarse, aún consideraría mi dignidad. Y así nuestra ruptura fue tranquila. Él quería arreglar las cosas, pero yo solo seguía huyendo. Al final no me persiguió demasiado. El último mensaje que me envió fue:
Tendremos otra oportunidad de hablar en serio. Quizás ahora, quizás este momento, era esa oportunidad. Pensé mucho tiempo antes de enviarle finalmente una breve respuesta. No pasó ni un minuto cuando apareció su solicitud de amistad. Su primer mensaje, justo después de que lo acepté, fue simple: buenas noches. Respondí con las mismas palabras: buenas noches. Tras esperar un rato sin más respuesta, estaba a punto de dormir cuando llegó su siguiente mensaje: ven mañana a Go Corporation a presentarte. Me quedé mirando el teléfono sin responder. Cuando me gradué, en realidad había querido entrar a Go Corporation, pero para evitar sospechas, no envié solicitud alguna. Jane se enteró e incluso me aconsejó: no mezcles la relación con el trabajo. Después de pensarlo mucho, aún envié mi currículum a Go Corporation. Pero no fue aceptado como esperaba. De todas formas, no planeaba cambiar de trabajo. Así que le respondí: mi trabajo actual quizás no se compare con Go Corporation. Pero es de 9 a 5, fines de semana libres, seguro y 20.000 al mes. Eso ya es bastante raro. Luego añadí: además, cuando postulé aquella vez, no aceptaron mi currículum. Ya estaba decidido. Jason respondió: sí lo aceptaron, pero lo suprimí cuando lo vi después. El reclutamiento ya había cerrado. Pedí a alguien que te contactara, pero nunca respondiste. Al leer su explicación, recordé que después de que Go Corporation me rechazó, había ido a una entrevista en mi empresa actual. Cuando llegó más tarde la oferta de Go, pensé que era una broma y la ignoré. Ahora, incluso frente a otra invitación, seguí sin aceptar. De cualquier modo, entrar ahora en Go Corporation sería como colarme por la puerta trasera, y no lo quería. Olvídalo, señor Heu, respondí, aún con tono contenido. Mi empresa actual me queda bien. El pasado debe quedarse en el pasado. Jason pareció impaciente, llamó directamente. Dudé y luego contesté. Salma, pronunció mi nombre y luego guardó silencio, como si ni él supiera por qué había llamado. Sabía que yo no iría a Go Corporation. Tras una pausa, dijo en voz baja: Salma, si nunca hubiera existido Anne, ¿no estaríamos ya casados? Miré mis uñas pintadas, guardé silencio un rato y luego respondí: señor Heu, en este mundo no existen los sí. La voz de Jason sonó cargada de decepción. Colgó. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. De pronto, mi jefe me llamó: había un nuevo proyecto. Dijo que el cliente me había solicitado específicamente. Tomé la carpeta, solo para ver 2 caracteres grandes en la portada: Corporación Go. La devolví de inmediato. Lo siento, no puedo encargarme de este. Mi jefe frunció el ceño y empezó a presionarme. No tuve más remedio que aceptar. En el mundo adulto, no existe tal cosa como hacer siempre lo que uno quiere. Igual que yo quería mantenerme alejada de Jason, pero él siempre encontraba la forma de arrastrarme de vuelta. Igual que yo odiaba a Anne. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer contra ella. Yo solo era una persona común, impotente frente a los dos. Así que me armé de valor y fui a la corporación GU. La recepcionista, como si me esperara, me llevó directamente a la oficina del presidente. El señor GU dio instrucciones. Quiere hablar contigo personalmente. Asentí y entré. Antes de que Jason pudiera decir algo, hablé primero. Señor GU, estamos aquí solo para hablar de trabajo. Jason se quedó momentáneamente atascado. Está bien, dijo. Luego, sin querer rendirse, agregó: pero cenemos juntos esta noche. Lo miré, y por alguna razón, la tensión dentro de mí se alivió. Asentí. El proyecto en sí fue fluido. Originalmente, Jane debía encargarse de la coordinación conmigo, pero Anne intervino alegando que Jane carecía de capacidad, que nuestra relación era demasiado cercana y que dañaría los intereses de la empresa. Jason escuchó en silencio, luego de una pausa, me miró y dijo: lo manejaremos. Anne, satisfecha, aceptó y se marchó. Jane me susurró al salir: ten cuidado con Anne, ella también quiere a mi hermano. Luego se fue dejándonos espacio. Jason tomó su chaqueta. Vamos a cenar. Asentí y lo seguí al estacionamiento. Una vez en el auto, mientras arrancaba, dijo: te he dado una oportunidad, aprovéchala. Parpadeé, confundida. ¿Qué oportunidad? Volteó la cabeza hacia mí: una oportunidad para lidiar con Anne. Mi ánimo se agrió. ¿Crees que me rebajaría a una venganza mezquina? Jason negó con la cabeza. No tú. ¿Yo qué? Pregunté sorprendida. Comenzó a conducir,
con los ojos en la carretera, su voz ligera, no puedo dejarla en la empresa más tiempo. Olvida tu currículum. Hace unos días alteró deliberadamente el contrato de Jane, luego apareció para solucionarlo ella misma, dañando a otros y beneficiándose. Su mente no está en el trabajo en absoluto, pero con el abuelo protegiéndola, a menos que ocurra algo grave, no puede ser expulsada fácilmente. ¿Así que quieres usarme como el cuchillo?, pregunté. No me gustaba ser utilizada. Él negó otra vez. Te conozco, tú no harías algo así. Estaba desconcertada, pero con calma añadió. Ella no te atacará de la misma manera que lo hizo con Jane, te pondrá tropiezos en los detalles, y creo que sabrás manejarlos. Y lucharás por los mejores intereses de tu empresa. Claro, si ella se comporta, no habrá nada de qué preocuparse. Asentí, entendí lo que quería decir. No me pedía que atacara, solo que hiciera mi parte y permaneciera alerta. Una vez terminada la charla de trabajo, el tema cambió hacia nosotros. Salma. En aquel entonces no peleamos, simplemente dejamos que alguien sembrara discordia entre nosotros. Y entonces preguntó, ¿todavía tenemos una oportunidad? Al oírlo, mi corazón dio un vuelco. Quise decir que sí, pero tenía mis dudas. En la universidad podía decir que solo quería una relación, pero ahora, a los 26, salir inevitablemente significaba matrimonio. ¿Y cómo podríamos Jason y yo casarnos? La verdad era dura, no éramos del mismo mundo. Salir era entre dos personas, el matrimonio era entre dos familias. No quería una unión sin la bendición de ambas familias. ¿Solo quieres salir conmigo?, le pregunté a Jason. Él no dudó, asintió, por supuesto. Y también quiero casarme contigo. ¿Casarnos?, murmuré. Imposible. ¿Por qué imposible?, preguntó. Se lo dije directamente. Tus padres nunca aceptarían que su hijo se casara con una mujer común. Jason arqueó una ceja. Piensas demasiado. Luego, de repente, giró el auto. Bien, te llevaré a conocerlos. No me dio oportunidad de negarme. Así, condujimos directo a la casa de sus padres. Al principio me resistí, pero justo entonces la señora Geu estaba regando flores en la entrada. Nos vio de inmediato. Jason, has vuelto, dijo cálidamente, acercándose. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo. Así que tú eres Salma, ¿verdad? Jason y Jane suelen hablar de ti. Luego, con una amplia sonrisa, añadió, pasen, pasen. En cuanto entramos, ordenó a la ama de llaves que preparara más platos, incluso preguntó por mis preferencias de comida, y más tarde, entró ella misma a la cocina a lavar fruta para mí. Mira, esta es tu primera vez aquí, y ni siquiera preparé un regalo, dijo mientras se quitaba un brazalete de jade de la muñeca. Toma, quédate con esto. Me apresuré a rechazarlo, pero Jason ya lo había tomado y me lo puso en la muñeca. Sonriendo con picardía, dijo, gracias, mamá. Luego me guiñó un ojo. Todo lo que pude hacer fue murmurar, gracias, tía. La señora Geu nos observó y de repente dijo, Jason, ve a buscar a tu padre. Jason salió. La señora Geu se inclinó hacia mí, bajando la voz. Aún no se han reconciliado, ¿verdad? Su rostro no mostraba juicio de suegra, solo un brillo de curiosidad chismosa. ¿Qué exactamente dijo Jason?, pregunté con cautela. Mientras partía semillas de girasol que había tomado de algún lugar, la señora Geu respondió, dijo que todavía te está persiguiendo. Vertió un puñado de semillas en mi mano. Escucha, déjame decirte, Jason es un buen hombre, tiene dinero, es guapo y está dedicado a ti. Hazle un favor a Andy, acéptalo de nuevo. Esta era una escena que nunca había imaginado. Tía, empecé, pero ella me interrumpió sonriendo. Ya conociste a los padres. Aceptaste el brazalete, la tía lo tomará como señal de que ya están de nuevo juntos. ¿Han pensado cuándo casarse? Justo entonces Jason volvió. Todavía no, respondió rápidamente, pero pronto. Hizo sonar las llaves del auto en su mano, señalando que las había olvidado antes y solo volvió a buscarlas. Le lancé una mirada fulminante. Él se encogió de hombros y volvió a salir. La señora Geu puso los ojos en blanco y volvió a mirarme. No lo tomes en cuenta, ahora dime la verdad. ¿Qué piensas? Bajé la mirada. Tía, yo, aún no he decidido si quiero estar con él. La señora Geu se quedó congelada un segundo. ¿Por qué no? No supe qué responder. Ella me tomó la mano suavemente. Su relación es asunto de ustedes dos, su padre y yo no intervendremos demasiado. Si estás en serio en planear el matrimonio, te ayudaremos a prepararlo. En cuanto a los sentimientos, eso no lo podemos controlar. Sus palabras fueron claras, me respetaba.
Me respetaba el vínculo entre Jason y yo, y nos apoyaba. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube, Romance Grove, y se publica exclusivamente en este canal. Por favor no lo subas ni lo compartas en otros canales. El señor Geu era un hombre callado, pero pude ver que hacía un esfuerzo por hablar conmigo. Los padres de Jason no eran como los imaginaba. Después de la cena, Jason me llevó a casa. En el auto me preguntó, ¿aún aferrándote a tus viejos pensamientos? Negué con la cabeza. No me preguntó si lo recibiría de nuevo. En cambio, dijo suavemente, esperaré hasta que lo pienses bien, hasta que me pongas a prueba adecuadamente. Hice un pequeño sonido de asentimiento. No fue una respuesta directa, pero estaba claro que las cosas entre nosotros habían cambiado. Ya no resistía su cercanía. Nuestras interacciones diarias se volvieron más íntimas, a veces incluso deslizándose en apodos cariñosos, cariño, pero aún no aceptaba la solicitud de reconciliación de Jason. Seguía habiendo una espina en mi corazón y la vida continuaba. Sin importar los sentimientos, continuaba suavizando las cosas con ella en el proyecto. Cuando tuviera tiempo quería ir a comer juntas, y preguntaba después de que termináramos de hablar sobre trabajo. Claro que acepté de inmediato. Quería ver qué tenía que decir esta vez. ¿Intentaría otra vez poner discordia entre Jason y yo, como lo hizo en la universidad? Pero antes de que pudiera responder adecuadamente, un brazo repentinamente me rodeó los hombros, abrazándome firmemente. Era Jason. Me acercó y dijo con tono seco: «Ella no va». Miré atrás a Anne. Su rostro mostraba incomodidad evidente. Jason se inclinó hacia mí susurrando en mi oído: «¿Salir a comer con ella otra vez, escuchar sus tonterías otra vez, y luego dejarme otra vez?» Fruncí el ceño y le di un pequeño golpe. «¿De qué hablas?» «Solo tenía curiosidad». «No se permite la curiosidad». Jason me interrumpió bruscamente. «Solo terminarás creyéndola y dejándome otra vez». Quería decir que no lo haría. Pero al pensar en el pasado, la culpa me pinchó, así que en lugar de eso cambié de tema. «Tienes razón, ella está intentando sabotearnos otra vez. Ese material claramente es la mejor opción, es nacional. Es de alta calidad y barato. Pero ella sigue insistiendo en ese proveedor extranjero». Jason me miró. «¿Adivinaste? ¿Quién posee esa empresa?» «La familia In». Asentí. «Quiere que soportemos el costo de las materias primas, pero por supuesto nunca estaremos de acuerdo, las ganancias son demasiado pequeñas». Jason asintió de nuevo. «Mientras protejas los intereses de tu empresa, eso es lo único que importa». Levanté la barbilla. Naturalmente Jason sonrió, su mano despeinó mi cabello afectuosamente. Bajé la cabeza nuevamente, aún inquieta. «¿Y qué piensas hacer con Anne?» «Ella está dañando los intereses de la empresa, será despedida», dijo Jason con simplicidad. «¿La familia In tiene acciones?» Pregunté. «Las tiene, pero esas son las acciones de la familia In, no las de ella. Si insisten en usarlo para amenazarnos, pueden quedarse como accionistas para siempre», dijo Jason indiferente. Asentí lentamente. «Salma», me llamó Jason. Levanté la vista. «Cuando Anne sea tratada, ¿estarás conmigo?» Sus ojos eran serios. Dudé y finalmente asentí. «Sí, las únicas cosas que me retenían eran Anne y la opinión de tus padres, pero eso ya está resuelto. Una vez Anne también lo esté, no tendré razón para rechazarlo, porque lo amaba desde el principio hasta el final». Al final, la colaboración de nuestra empresa se desmoronó, precisamente por la disputa de las materias primas. Jason dijo que estaría ocupado por un tiempo. Sabía lo que eso significaba. Estaba preparando todo para lidiar con Anne. Durante esos días, Jane, inusualmente libre, se aferraba a mí a menudo. Una noche después del trabajo me arrastró de compras. Exhausta finalmente estallé. «Jane, estoy muerta de cansancio después de todo el día en el trabajo. Ya no puedo caminar más». Ella se veía avergonzada, pero fijé la mirada en ella, esperando lo demás. «Pero mi hermano dijo que cuando no esté cerca, debo mantenerte compañía, y absolutamente no dejar que se acerque a ti». Su elección de palabras me sorprendió hoy. Ya no la llamaba hermana. «¿Por qué ya no la llamas así?», pregunté en tono ligero. Jane hizo un puchero. Solía tratarla como hermana, pero me trató como tonta. Esa última confusión con el contrato me tendió una trampa. Su indignación se desbordó. Cuando no reaccioné mucho, ella me miró sorprendida. «Ya lo sabías, ¿verdad?» Asentí. «¿Y no me lo dijiste?». Jane fingió estar enojada, dándome un ligero golpe. Si lo decía en voz alta, ¿no parecería que estaba tratando de causar problemas? No respondí. En cambio, pregunté: «¿Qué piensa hacer tu hermano con Anne?». Jane negó con la cabeza. «Probablemente solo la echará de la empresa. Pero dudo que haga las cosas demasiado feas con la familia In. Después de todo, las familias han estado cerca por generaciones». Asentí nuevamente, desde un punto de vista emocional. Estaba un poco decepcionada,
pero podía entenderlo. De repente, Jane agarró mi mano. Deberías volver con mi hermano. Por eso me pidió que me acercara a ti, ¿verdad? Sacó la lengua juguetonamente. Veo que lo entendiste. Cambié rápidamente de tema. Desviándonos de eso, pero en mi corazón, sabía que Jason y yo necesitábamos un final adecuado. Después de un mes de negocios, Jason finalmente apareció. Me preguntó si quería salir a cenar. Su cabello cuidadosamente peinado, usando un traje a medida, se veía como un pavor real. Bromeé. Él arqueó una ceja, pero inusualmente no respondió. Entra al auto, te llevaré a cenar, dijo Jason. Siempre parecía tener una obsesión con las comidas. Juntas no profundicé en ello y me subí. Pero cuando llegamos al restaurante, noté que algo no estaba bien. Jason me había llevado a comer muchas veces, pero nunca a un lugar tan exclusivo. No porque fuera tacaño, sino porque una vez le había dicho que comer en restaurantes como este me hacía sentir presionada. Que entrar sin maquillaje completo me hacía sentir como si estuviera profanando el lugar. Desde entonces, rara vez me había llevado a lugares así. En la mesa, se jactó casualmente. No solo la eché de la empresa, también expuse sus fechorías a la familia. Ha perdido toda la dignidad. Incluso lo usé para presionarla a ir al extranjero. Después de todo, lo que hizo no podía ver la luz del día. Incluso recuperé parte de las acciones de la familia luego con aire indiferente. Añadió, si dijera que todo lo hice por ti, probablemente no me creerías, pero la mayor parte fue porque sabía lo que quería, no alardeando de sus sacrificios, sino para escucharme elogiarlo. Sonreí, mis labios se curvaron. Bueno, entonces, gracias hermano mayor, eres mi favorito. Jason parecía atónito, luego soltó una risa baja. ¿Qué? ¿Ya no sabes cómo dar cumplidos? Cuando me perseguías. Nunca dejaste de hacerlo. Solía decir lo mismo, pero ahora cuando lo digo, suena raro, probablemente porque ahora soy mayor, ¿verdad? Puse una expresión dolida. No, Jason negó rápidamente, agitado, a punto de explicar, solo para atraparme riendo en secreto. Con un suspiro, lo dejó ir. Cuando la comida estaba casi terminada, me limpié los labios con una servilleta. La mirada de Jason estaba inusualmente tensa. Espera, soltó. Todavía hay postre. Sonaba tanto ansioso como desconcertado. Poco después, el camarero llegó trayendo un pequeño pastel. Cuando el camarero se fue, miré el pastel en silencio. Nunca me gustaron los dulces y Jason lo sabía. Levanté los ojos hacia él. Él me observaba nervioso. Comí. Él insistió torpemente. Las palabras se le salían. Bajé la cabeza. Tomé el tenedor y clavé el pastel hasta que quedó hecho un desastre. Luego saqué el anillo escondido dentro. Jason se congeló, atrapado con las manos en la masa. Este cliché de propuesta, ¿realmente pensaste en esto? Le hice una broma mientras tomaba una servilleta para limpiar la crema del anillo antes de devolvérselo. Luego extendí mi mano hacia él, mientras aún estaba atónito. Dije suavemente, si acepto, mirando el anillo en mi mano. Finalmente sonreí. Después de todas las tormentas, después de todas las dudas, elegí confiar de nuevo. El amor no se trata de riqueza ni promesas, se trata de dos corazones dispuestos a quedarse. Esta vez, tomaré la mano de Jason y avanzaré sin miedo.